¿Cómo están, hermanos? Siempre la respuesta es bien. Qué bueno que estén bien. Uno sabe la respuesta, pero igual uno pregunta, ¿cómo están? Bien. Difícil que alguien diga que está mal. Y si estamos bien, ¿hay gratitud en nuestro corazón? Amén, ¿no es cierto? Gratitud por todo lo recibido de la mano de Dios. La pregunta es, ¿cómo manifestamos esta gratitud? ¿Basta con solo decir, gracias, Señor? ¿O basta con solamente decir, cuando hablamos del amor, hemos hablado que el amor, ¿no es cierto?, debe tener una manifestación? Porque yo puedo decir a alguien, sí, yo te amo. Pero ¿cómo esa persona realmente entiende que es amada? Cuando nosotros manifestamos ese amor. Y con la gratitud pasa exactamente lo mismo. Yo puedo decir, gracias, Señor. Y constantemente está la palabra gracias en mi boca. La pregunta es, ¿cómo la manifestamos? Y la otra pregunta es, si esta manifestación de gratitud está acorde con lo que el Señor espera recibir de nosotros. Les invito a meditar en eso. Y continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hasta ahora hemos visto que el apóstol Pablo eleva una oración constante para los creyentes, capítulo 1, versos 19 al 11. Donde el apóstol Pablo pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero no se conforma con eso, sino que pide que ese conocimiento se lleve a la práctica. Y lo que vimos la semana pasada, que vivan maneras dignas del Señor y que den fruto de toda buena obra, con paciencia y longanimidad, y que continúen creciendo en el conocimiento de Dios y siendo fortalecidos con su poder para perseverar con gozo. Eso es lo que hemos visto a profundidad hasta aquí. Ahora, en los versículos 12 al 14, son una culminación natural de esta oración llena de gratitud. Y el apóstol Pablo pasa del ruego de la acción de gracias. Si antes pedía, ¿no es cierto?, para que caminaran conforme a la voluntad de Dios, ahora los llama a dar gracias por las bendiciones espirituales ya recibidas en Cristo Jesús. En otras palabras, después de mirar hacia adelante en cuanto a cómo debemos vivir, el apóstol Pablo nos invita a mirar hacia atrás, ahora a recordar lo que ya hemos recibido de parte de Dios, con una mirada de gratitud, la cual es fundamental en la vida cristiana. Porque no caminamos para ganar una herencia, sino porque ya hemos sido partícipes de la gracia de Dios, por su gracia. Y eso debería llenarnos de gratitud, pero que esta gratitud tenga una manifestación de fidelidad, de lealtad, de constancia. No solamente una gratitud de boca, sino que es algo prolongado en el tiempo. Es una gratitud que debe hacerse visible y palpable en el tiempo. Les invito a leer Colosenses, vamos a leer todo el contexto y lo vamos a centrar en los últimos versículos, 9 al 14. Y vamos recordando un poco lo que ya hemos dicho. Así dice la palabra. Por lo cual, también vosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre amado, te damos gracias por esta palabra, Señor, por tu palabra, Señor, en la cual esta mañana pedimos, Señor, que llegue a nuestro corazón. Oro por mí y por mis hermanos, Señor, para podernos concentrar, para pedir la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para, Señor, tanto la forma de exponerla como la forma de escucharla, Señor. Que sea, Padre, esta calando nuestro corazón para poder llevarla a la práctica.
Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dije anteriormente, lo vamos a centrar en los versos 12 al 14, los cuales son una especie de resumen del Evangelio porque nos muestra lo que el Padre ha hecho con nosotros, nos ha capacitado y liberado y trasladado. Nos recuerda lo que el Hijo ha realizado, nos ha redimido y perdonado. Y esto nos debe conducir a una sola cosa, a una gratitud constante y una adoración constante. Así el apóstol Pablo establece una base firme para lo que va a desarrollar en los capítulos anteriores, que es la supremacía y suficiencia de Cristo. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, nosotros como cristianos, se lo debemos ¿a quién? Esa es la base. Entonces dice la palabra, verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Lo primero que observamos en este versículo es que el apóstol Pablo vuelve a dar gracias. Partió después de la presentación a dar gracias por lo que el Evangelio había hecho en los hermanos en Colosa. Ahora vuelve a dar gracias y esta gratitud no es una gratitud seca, como yo decía al inicio, no es ¿cómo decimos? Un cliché, no es una gratitud obligada, no es una carga obligada, sino es algo con gozo. Es algo con gozo. La vida cristiana auténtica debe estar marcada por una gratitud gozosa. No es algo frío, sino el reconocimiento alegre de lo que Dios ya ha hecho. Y por eso que el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda, ¿qué es lo que es? Es una expresión de gratitud a Dios, ¿o no? ¿Estamos aquí? Y debe hacerse con gozo, porque la ofrenda es una expresión de lo que Dios ya ha hecho, reconociendo que todo lo que tenemos, ¿de quién es? ¿Se dan cuenta? Porque todo proviene de Él. Eso es una expresión de gratitud gozosa. Mire, mi amado hermano, un pastor conocido dijo lo siguiente: un creyente genuino se conoce porque su ofrenda y diezmo lo da a su iglesia, en expresión de gratitud, porque ahí recibe bendición. No por necesidad, sino que ofrenda o diezma basado en la necesidad vista o percibida. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una necesidad en la iglesia, yo aporto. Mientras no hay una necesidad, yo no aporto porque yo creo que ya está todo cubierto. Pero lo que está diciendo el texto es que es una expresión de gratitud a Dios por lo que yo recibí y no por la necesidad que veo. Esa es la forma correcta. Y esta debe ser constante y con gratitud a Dios por lo que ya he recibido. Lo cual no excluye a nadie. Así como la salvación es personal, la gratitud a Dios también es personal. Esto es mucho más profundo, mi amado hermano, que lo que podemos ver. La gratitud nace de un corazón agradecido por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Entonces, las ofrendas colectivas nos sirven. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ofrendar y le damos para que ellos ofrenden. Pero debe ser enseñado con que lo hacen con una expresión de gratitud a Dios por lo que Dios nos da constantemente. Y debe ser fiel en el tiempo porque la mano de Dios nunca se detiene. Entonces por eso que dice, no es por necesidad, sino que debe ser una actitud gozosa, de gratitud a Dios. No es algo familiar. Jóvenes, si tú trabajas, tienes que ofrendar a tu iglesia. No te estamos pidiendo cantidad, no, la habla no habla de cantidad, sino que habla de gratitud. Y no porque tu padre ofrende, tú estás exento de ofrendar. No sé si me entienden. No quiero parecer una iglesia de estas para de sufrir. No se malinterprete, pero tiene que ver con eso, hablando de la gratitud. Y vamos a avanzar, no me voy a detener en eso. Por eso la gratitud del apóstol Pablo está dirigida
Mire, la gratitud del apóstol Pablo está dirigida, dice, doy gracias a Dios, dice, al Padre. La acción de gracia está centrada en el Padre, mostrando su papel, el rol como fuente de toda bendición espiritual, con gozo dando gracias al Padre. Mire, gratitud dirigida, enfocada al Padre. Y continúa diciendo que nos hizo aptos. Significa, la palabra aptos significa calificados o capacitados. Nos hizo aptos, lo que quiere decir que no éramos aptos. No éramos aptos, no éramos dignos por nosotros mismos. Fue Dios que nos habilitó por gracia para participar de su herencia. Y por eso que dice para. La preposición para, lea su texto otra vez. Y fíjese en la preposición para, que introduce lo que está diciendo el apóstol Pablo. Introduce el propósito o el resultado de lo que Dios ha dicho. Para participar de la herencia de los santos en luz. Esta frase tiene muchas connotaciones. Si lo vemos desde el punto de vista formal, de lo que nosotros entendemos por herencia, la herencia es para quién es, generalmente, para los hijos, ¿no es cierto? Si no están los hijos, para algún familiar, y por último, si no hay familiares cercanos, quizás un amigo que alguien le deje un testamento o una herencia, ¿no es cierto? Generalmente. Desde el punto de vista espiritual, lo que el versículo está diciendo es que siendo hijos de ese Padre, nos heredó algo que nosotros no podíamos ganar por nuestras propias fuerzas, que no merecíamos. Y la palabra clave de este versículo es que nos hizo apto, en otras palabras significa nos hizo suficiente. Nos hizo capaces, nos calificó, nos autorizó, nos habilitó para tener una herencia. Entonces, no solo nos fuimos salvos del pecado, sino que la salvación del pecado tiene un propósito. Y ese propósito es positivo y eterno. Hacernos parte de su gloria. ¿Me entienden? Nos hizo aptos para recibir una herencia y esa herencia es para ser partícipe de su gloria. Así la palabra para une la obra del Padre con el mérito de su Hijo en la cruz. Dios nos hace aptos para participar gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Y por qué habla de aptos, suficientes, calificados? ¿Por qué? ¿Cuál era nuestra condición real antes de llegar a Cristo? Estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo, Efesios 2, 12, 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Efesios 2, 12, 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, esa era nuestra condición. Pero esa es la condición de todo ser humano en el mundo que no conoce a Cristo, que no pertenece al pueblo de Dios. Esa también era la condición de los colosenses antes, y esa también era nuestra condición. Por lo tanto, sin la intervención de Dios en nuestra vida, hoy no podríamos ser calificados para recibir esa herencia. Porque estábamos totalmente separados de Dios, sin ninguna posibilidad de alcanzar por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría, por nuestro poder, por nuestros méritos, la gracia de Dios. Pero Dios nos calificó para participar de la herencia de los santos en luz. Miren, hermanos, si nosotros observamos y entendemos esto, ¿cómo no va a haber un corazón de gratitud en nuestra vida? Si nosotros entendemos esto, lo que Dios, la herencia que hemos recibido, que Dios nos ha otorgado por pura gracia, ¿cómo no ser fieles con Dios? Constantes en el tiempo, llevando fruto de buena obra. ¿Cómo?
En la semana estuve viendo algunas cosas por ahí. Y siempre, decía un pastor, siempre los colocamos en la discusión si somos salvos o no somos salvos. Y dijo, y esa pregunta está mal hecha. ¿Y está mal hecha por qué? Porque la pregunta no es si somos salvos o no somos salvos. La pregunta es si hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, si hemos muerto al yo para andar conforme a lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es la pregunta. La pregunta está mal hecha. ¿Por qué? Porque el que es salvo ha sido salvo y reconoce lo que Cristo hizo en la cruz. Hay gratitud en su corazón. Al haber gratitud hay obediencia. Al haber obediencia es querer empaparse de lo que Dios hizo. Entonces la pregunta es, y que debemos hacernos cada uno de nosotros, no es si soy salvo o no salvo, es si yo realmente he recibido a Jesucristo como el Señor de mi vida. Como hijos de Adán, dice la palabra, que no éramos dignos, no estábamos calificados para gozar de la gloria de Dios en el cielo, de la presencia de Dios. Nuestra única calificación como hijos de Adán era el infierno. Estábamos calificados para el infierno, éramos aptos para el infierno. No había ningún tipo de esperanza de poder llegar a disfrutar de las cosas de Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Imaginémoslos hipotéticamente, mis amados hermanos. A ver, ¿cómo lo explico? Si alguien que no ha recibido a Jesucristo, que no ha sido transformado por el Señor, se le diera la posibilidad de entrar al cielo, hipotéticamente, ¿cómo se sentiría ese hermano en ese ambiente? Extraño. ¿Por qué? Porque no ha sido apto, no ha sido calificado, no ha recibido lo que tiene que recibir para disfrutar de eso. Entonces esa era nuestra condición. Para estar y disfrutar de las cosas de Dios hay que ser habilitado, ser apto, ser calificado para poder entrar en su presencia. Así como en el Antiguo Testamento solo los sacerdotes podían presentar ofrenda delante de Dios, hoy solo los creyentes pueden disfrutar de aquello que no hemos ganado, que no hemos merecido, que no estábamos calificados, pero por gratitud, por la gracia de Dios, lo hemos recibido gratuitamente. Y por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, podemos disfrutar de esa herencia, en parte. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no ser fieles en el tiempo si entendemos esto? ¿Cómo no ser agradecidos? Y aparte de ser agradecidos, con gozo en nuestro corazón por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Aunque el apóstol Pablo aquí no especifica la obra de Cristo, ¿qué otra cosa nos podría calificar para recibir esta herencia en los santos en luz? ¿De qué otro modo, por qué otro camino, por qué otro atajo podíamos llegar a recibir esta herencia que nunca merecimos? Si no es a través de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, que impactó nuestro corazón y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire, mi amado hermano, el apóstol Pablo, del momento que fue salvado por el Señor, fue enviado a predicar a los gentiles. Porque la palabra dice que para esto fuiste llamado. Hechos 26, 18 dice, ¿para qué fuiste llamado? Y Jesús le responde, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús le revela al apóstol Pablo la esencia de su misión, para que abra los ojos. Es decir, el apóstol Pablo pasaría a ser un instrumento de Dios para llevar a los gentiles de la ignorancia espiritual al conocimiento de la verdad, de las tinieblas a la luz, de la incredulidad ¿a qué? A la fe, de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad y justicia de Dios, para que reciban el perdón de pecados y reconciliación con Dios y herencia entre los santificados. Hermanos, cuando pensamos en esta realidad tan maravillosas, gracias a la obra de Cristo, no podemos quedar indiferentes ante un regalo tan grande.
tan importante. Porque esta herencia no es una herencia corruptible, no se trata de una herencia que va perdiendo el brillo a través del tiempo, que pierde su valor. No se trata de una herencia que se puede contaminar, así lo dice el apóstol Pedro, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Gracias a Dios el Padre que nos hizo herederos, aptos, capaces, habilitados para tener una herencia que nunca merecimos y que ningún mérito teníamos para poder alcanzarlo. ¿Cómo no puede haber gratitud en un hijo de Dios por lo que ya hemos recibido? Y no se trata que usted pueda comprar esa gratitud. Por eso que hablamos de tiempo, de devoción, pero hablamos de lealtad y fidelidad, hablamos de constancia en el tiempo. No son cosas pasajeras, no es cuando yo tengo ganas, no es cuando a mí se me presenta la inquietud, no, es algo constante. Gratitud en el corazón del creyente. En otras palabras, cuando Dios salva a alguien, en ese mismo acto lo hace apto para entrar al cielo. Cuando Dios salva a alguien, en ese mismo acto nos hace aptos para entrar en el cielo, siendo este acto definitivo, absoluto, una vez y para siempre. Leamos nuevamente el versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo. Por eso que hablamos que no es una carga pesada obedecer. Por eso que no es imposición, pero es una demostración. Esta frase, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo, está en tiempo pasado. Es un hecho que ocurrió con anterioridad, pero que tiene connotaciones presentes y futuras. Lo que Dios hizo a través de Cristo hace 2000 años atrás, tiene que ser una realidad práctica en nosotros, en la forma de conducirnos en la vida diaria. Ya nos hizo aptos, ya podemos participar en parte de esa herencia. Todavía no estamos en el cielo, pero ya podemos disfrutar de esa herencia. Podríamos decir que podemos saborear en parte esa herencia que hemos recibido a través de Jesucristo para participar de la herencia de los santos en luz. Santos en luz son dos adjetivos calificativos porque expresan una cualidad sobre el sustantivo que le acompañan. Santos en el sentido de apartados por el Señor, apartados, sacados del mundo. Por eso un creyente no puede seguir viviendo en el mundo como que si nada pasara. Por eso que siempre decimos, el cristiano no puede vivir con un pie afuera y un pie adentro. Los creyentes no podemos seguir viviendo según los parámetros del mundo, según los pensamientos del mundo, según la filosofía del mundo, porque el propósito de Dios por el cual nos sacó del mundo es para servir al Señor en santidad y en luz. En santidad y en luz. Eso es algo práctico, no es conocimiento intelectual. Hermanos, es algo práctico. Y no es que la iglesia le ande apuntando con el dedo, pero usted demuestra algo. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy caminando? Si una persona se cree santo, apartado para el Señor y está esperando recibir la herencia reservada para los santos en los cielos, pero sigue viviendo en conformidad a los parámetros del mundo, en los pensamientos del mundo, entonces, hermano, te estás autoengañando. Te lo digo con el amor que te mereces, el respeto que te mereces, te estás engañando. Porque la herencia de la que habla el apóstol Pablo es para los santos en luz. Yo podría decirte que tu vida está completamente bien como la mía. Y autoengañarte. Y motivarte a que sigas haciendo así. Pero la palabra dice otra cosa. La Biblia, cada vez que utiliza la palabra luz, siempre se contrasta con las tinieblas. Génesis 1, 3, 4 describe la luz, la separa de las tinieblas. Juan 1, 5 afirma, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la vencieron. Mateo 6, 23, Jesús utiliza la metáfora para advertir que si la luz interior, la fe, la visión espiritual está equivocada, mire lo que dice, la oscuridad resulta más grande.
Segunda de Corintios 6:14. Este versículo exhorta a los creyentes a no unirse a yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Aquí la luz y las tinieblas simbolizan una separación entre los creyentes y los no creyentes en términos de principios espirituales y de vida. Juan 3:19 se menciona que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué obras estamos haciendo? ¿Cómo expresamos el amor y la gratitud a Dios? ¿Con gozo, con fidelidad en las cosas del Señor o como una carga pesada? Otra vez la iglesia se le ocurrió orar. Otra vez la iglesia está haciendo algo para Navidad. ¿No sabe que esta cuestión nosotros estamos ocupados al fin de año? Pequeñas expresiones, hermano, que nosotros no le andamos preguntando, pero que usted va revelando. O que yo voy revelando. ¿Se entiende? Juan 1:5, están hablando los apóstoles. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. No hay ninguna. No hay ninguna, no hay un haz, no hay ninguna en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Por eso andamos en luz, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Le cuesta venir a la iglesia, mi amado hermano? ¿No hay gozo en el Señor por venir a la iglesia? Pregúntese si tiene comunión los unos con los otros. Entonces, más que preguntarse si los hermanos son pesados, que el pastor, pregunte si está viviendo en luz. O le estoy poniendo mucho. Si hay un peso por las cosas del Señor, debemos preguntarnos eso. ¿Estoy andando en luz? Y mire lo que dice. Como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Aleluya, ¿sabe que esto impacta mi corazón? El contraste es que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En la esfera, en la existencia de Dios es luz. Es su esencia, es luz. Por lo tanto, al tener comunión con Él, no hay cabida alguna para pequeñas consideraciones de tinieblas. No hay cabida. Retomando el versículo que estamos viendo el apóstol Pablo a los colosenses. En otras palabras, esta herencia es para un grupo de personas específicos que Dios en su gracia escogió y que entonces salvó y luego los hizo aptos. ¿Entiende la correlatividad? Cambió no solo su posición, sino que también cambió nuestra condición. Cambió nuestra naturaleza, cambió nuestro carácter, pasando ahora a ser santos para vivir en la esfera de la luz. Entonces, hermano, la pregunta es, no es que si la salvación se pierde o no se pierde, es que si realmente he sido apartado para Dios. Hermanos, por eso que la iglesia es fundamental en la vida del creyente. Un creyente no puede vivir sin iglesia. No puede vivir sin sus hermanos en luz, porque la iglesia es donde el creyente permanece en luz, en corrección, en estudio de la palabra, disfrutando el conocimiento, creciendo en el conocimiento para disfrutar en parte la herencia que hemos recibido del cielo, disfrutando de las promesas de Dios por medio de la palabra, sobrellevando saboreando con dulzura la presencia del Espíritu Santo para que nos lleve a la práctica. No para tener manifestaciones, para llevarnos a la práctica. Wow, hermano, un versículo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Efesios 1, 11, 14, mire lo que dice. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra predestinar, ya lo vimos, el fundamento de la fe a profundidad, ¿verdad? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Mire, versículo 13 dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Estamos aquí? Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. La palabra arras en griego es arrabón, que significa un anticipo, una garantía, una prenda, una señal de un acuerdo o contrato adquirido. En otras palabras, la arrabón es el anticipo, la garantía, la certeza absoluta que tenemos una herencia en el cielo, donde no tendremos estorbo con el pecado que habita en nosotros. Es una herencia maravillosa. Dios en su gracia nos hizo aptos, capaces, a incapaces como nosotros, con el fin de regalarnos una herencia que nunca merecimos, que nunca podíamos ganar, pero una herencia gloriosa, grandiosa, que debe llevarnos a la práctica, a la gratitud, al amor, a la obediencia, a la fidelidad. Entonces debemos hacer ese análisis. ¿Amo realmente a Dios? ¿Soy agradecido realmente? ¿Soy fiel realmente? Con nuestras fuerzas no. Pero Dios nos hizo aptos. Y eso debería brotar en gratitud. Angosta es la puerta que conduce a la vida, y ancho es el camino. Hermano, reflexionemos. Hermanos, cuando nos introducimos en el Evangelio y vemos lo que Cristo hizo por nosotros, indudablemente debemos entender que no solo se trata de conocimiento intelectual, se trata que esas verdades penetren profundamente a nuestro corazón y sean prácticas en nuestra vida, cambiando nuestra manera de vivir la vida cristiana. Hermano, nosotros encontramos personas afuera muy buenas moralmente, dadivosas, fieles, cariñosas, pero ¿qué diferencia tienen con nosotros? Que ellos de alguna manera lo hacen por interés personal, porque tienen. Incluso alguno puede decir, porque Dios da y da abundante. Pero nosotros lo debemos hacer por gratitud, por obediencia, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque Cristo murió en la cruz por mí, porque Él puso su sangre y su cuerpo para ser yo transformado para su gloria, para que nosotros seamos testimonio de Cristo aquí en la tierra, sabiendo que nosotros damos por amor, nos entregamos por amor, somos obedientes por amor y no nos mezclamos con el mundo, porque sabemos que el mundo vive en tinieblas y nosotros vivimos en luz. Eso debería mover a la iglesia. Eso debería mover nuestro espíritu para decir, Señor, ¿dónde estoy poniendo? ¿Dónde te estoy poniendo? No se trata de dogmas, no se trata de conocer ciertos versículos. Por eso que decimos que no se trata de domingo por medio. Se trata de una vida transformada para la gloria de Dios. Es una relación continua con el Señor. Es una comunión diaria con Dios. Por eso que la Biblia muestra que entonces cuando el apóstol Pablo dice que Él nos hizo aptos para participar de la herencia a los santos en luz, está diciendo, el Señor nos escogió, el Señor nos transformó, el Señor nos tomó para ser parte de una herencia eterna que vamos a tener con toda certeza, no porque seamos buenos, no porque la hemos ganado, sino porque Cristo hizo una grande obra en nosotros y Él nos llamó a su presencia cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz nos hizo hijos de Dios. A los que le recibieron, Juan 1:12, si es que no me equivoco, a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿vivo como hijo de Dios? Si yo estoy consciente que soy un hijo de Dios y consciente de lo que Cristo hizo en la cruz, debe haber gratitud. Y entender que no nos juntamos solamente para cantar alabanzas. Qué bueno que nos juntamos para la gloria a Dios, porque eso aviva nuestro espíritu. No nos juntamos solo para escuchar la palabra, que es lo más importante en la iglesia. Gloria a Dios. Pero ¿por qué nos juntamos? ¿Por qué nos reunimos como iglesia? Para que la palabra que escuchamos, para que lo que cantamos, lo pongamos en práctica.
lo hagamos vida, para que andemos como hijos de luz, para que aborrezcamos las tinieblas, para ser fortalecidos en la debilidad, para poder decir sí a la verdad de Dios y decir no a lo que no es de Dios, para no ser niños constantes llevados como viento de doctrina para donde quiera, para que sujetemos nuestras emociones a la palabra de Dios y no solo andar por el sentir, sino con un conocimiento claro que hemos recibido una herencia en el cielo que no merecíamos, que no ganamos, pero que Dios por amor nos hizo aptos. ¡Wow! Hermanos, Dios nos hizo aptos para andar como santos en luz, confiando en lo que Cristo hizo, no confiando en que nosotros hagamos. Confiando en la obra perfecta de Jesucristo en nuestro lugar. Cuando entendemos eso, solo nos queda dar gracias, manifestar esa gratitud. Solo nos queda ser fieles y constantes, comprometidos, poniendo a Cristo siempre en primer lugar. Hermano, cuando entendemos esta realidad, compárenla con un cumpleaños. ¿Qué es lo que me viene a la mente ahora? No estoy diciendo que los cumpleaños sean malos, pero a veces nosotros colocamos los cumpleaños, el viaje a la playa, por lo que Cristo es. Y la vida cristiana no consiste en esas pequeñeces. La vida cristiana consiste en saber a dónde está Cristo, a dónde yo quiero llevar a mi familia, a dónde quiero llevar a mis hijos, a dónde yo quiero caminar. En eso consiste la vida cristiana. ¿Sabe por qué las iglesias están llenas de emocionalidad? Y cantamos y saltamos, y a veces las canciones que cantamos no tienen ningún sentido, remolineando, no tengo nada en particular con eso, pero hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, constantemente renovando nuestro entendimiento, porque eso nos va a hacer disfrutar de la herencia de Dios, de empezar a degustar aquí en la tierra la herencia de Dios, preservada en el cielo, para los santos, para andar en luz. Dios te llamó porque te ama, pero te llamó para andar en luz. No fui yo que te llamó. No fue el que te presentó el evangelio que te llamó Dios, pero para andar en luz, para que anduvieras en las cosas del Señor, en el negocio del Padre, para que a través de tu conversión tú puedas impactar la vida de otros. Pero ¿qué estamos haciendo con eso que hemos recibido? ¿Qué es un partido de fútbol? Hermanos, debemos estremecer las fibras íntimas de nuestra vida. Damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz. Pero para que eso ocurra, debemos ser librados de una condición. Y ahí pasamos al punto número 2. Para poder andar en luz, para vivir conforme a lo que Cristo quiere que vivamos. Número 2, debemos, como dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Debe ocurrir esto. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La pregunta es, ¿he sido liberado de las potestades de las tinieblas? Y si he sido liberado de las potestades de las tinieblas, ¿cómo ando? Esta es la segunda razón por cual el apóstol Pablo da gracias a Dios. Porque el Padre nos ha librado del poder de las tinieblas. Su gratitud está centrada nuevamente en el Evangelio. Él reconoce que Dios con su poderosa mano nos ha sacado de una condición de perdición absoluta para hacernos partícipes de una herencia gloriosa. Era indispensable, es primordial ser librado de la esclavitud espiritual en la cual todos nos encontrábamos por naturaleza para participar de la herencia gloriosa en Cristo Jesús. Otra vez, el apóstol Pablo lo explica de la misma forma, quizás con otras palabras, en Efesios 2:1-3. Dice, Efesios 2:1-3 dice, estábamos muertos en delitos y siguiendo las corrientes de este. ¿A qué estoy siguiendo yo? Mire lo que dice la palabra. Estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo y bajo el dominio del príncipe de las potestades de las tinieblas. ¿Cómo estoy andando yo? ¿Sigo de la misma manera? Hay un problema. Si sigo así hay un problema. Aquí está diciendo la Escritura. Vivíamos tiempo pasado según los deseos de la carne, tiempo pasado. Éramos tiempo pasado por naturaleza hijos de la ira.
Esa era la condición natural de todo ser humano. Esa es la condición de toda persona que está bajo el pecado. Aunque muchos no lo reconozcan, pero esa es su condición. Para ilustrarlo podíamos mirar la historia de Israel en Egipto. Ellos gemían bajo el yugo del faraón, incapaces de liberarse por sí mismos, hasta que Dios escuchó su clamor y descendió para liberarlos. Éxodo 7, Éxodo 3, 7, 8. Dios vio la esclavitud del pueblo de Israel, pero una esclavitud espiritual, y actuó por medio de Cristo actuó por medio de Moisés para liberarlo. Dios vio nuestra esclavitud espiritual ahora. ¿Y a quién envió? A Jesucristo, para rescatarnos de las tinieblas a la luz. Todo ser humano, sin importar su religión o conocimiento, nace con esa condición de esclavitud. Por eso el apóstol Pablo agradece al Padre, quien a través de su Hijo nos ha librado del dominio de Satanás. Muchos son los fariseos que están también en la iglesia. Como los fariseos en el Nuevo Testamento creían ser libres por su religiosidad, pero seguían siendo esclavos de su pecado. Al igual que muchos en la iglesia, siguen siendo esclavos del pecado. Jesús lo afirmó en Juan 8, 31, 36, diciendo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No dice, conoce la verdad y posiblemente seas salvado, seas liberado, posiblemente puedas. No, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Confirmación absoluta. Esa es la obra del Evangelio. Cristo, la verdad misma, nos hace verdaderamente libre cuando su Espíritu transforma el corazón. Solo Él puede romper las cadenas del pecado, trasladarnos a la libertad gloriosa de su amado Hijo, en el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, ¿cómo no dar gracias a Dios cuando las cadenas de la esclavitud espiritual que nos oprimían han sido cortadas en el nombre de Jesús para andar en luz? No podemos escuchar esta palabra y seguir siendo los mismos si el Espíritu de Dios mora en tu vida, mi amado hermano. Porque el Evangelio no deja a nadie indiferente. Nos muestra la grandeza de la obra de Cristo, quien nos libró de la potestad de las tinieblas. Esta liberación es aún más grande que la que hizo en el pueblo de Israel, que los libró de una esclavitud física. A nosotros nos ha librado de una esclavitud espiritual, de una esclavitud que transforma. La mayoría de los esclavos no perciben su esclavitud. Creen ser libres mientras viven bajo la influencia del enemigo, Satanás, el Dios de este siglo. El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no vean la luz del Evangelio de Cristo. Y eso lamentablemente también lo vivimos en la iglesia. El mundo confunde la libertad con la posibilidad de seguir sus propios deseos, pero en realidad eso solamente profundiza su esclavitud. Hermano, es asombroso ver cómo nosotros expresamos nuestra esclavitud espiritual y nos engañamos a nosotros mismos, porque el que está frente ve nuestra condición y uno lo único que le puede decir: Señor, abre los ojos de su entendimiento. Por eso que el apóstol Pablo oraba para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Debemos contemplar con gratitud la victoria de Cristo. El poder y la autoridad de las tinieblas fueron destruidas para siempre. Hebreos 2, 14, 15 dice, lo declara con una belleza que solamente el Espíritu Santo puede dar. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo nos ha librado. En la cruz, Jesús realizó un solo y perfecto acto de liberación. Rompió las cadenas del pecado, destruyó el dominio del enemigo, nos dio verdadera libertad. Por eso hoy y siempre debemos dar gracias a Dios por todo lo que ya hizo.
Cristo al morir por nosotros y resucitar triunfante nos libró de la potestad de las tinieblas y por ello debemos dar gracias a Dios. Cuando el Señor comisionó a Pablo en Hechos 26, le entregó a abrir los ojos de los hombres para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Esa fue la misión de Pablo. Esa es la misión de nosotros. Llevar a otros de una condición de esclavitud espiritual a una vida espiritual bajo el señorío de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo ando? ¿Cómo ando? Cada creyente ha sido liberado una vez y para siempre. Ya no pertenecemos a las tinieblas, sino a la luz. Ya no somos esclavos, sino hijos. Esta liberación es un hecho consumado, pero con efectos permanentes en la vida del creyente. Mire, un hecho consumado que tiene que ser algo presente en la vida del creyente. Y eso significa que no fuimos liberados para vivir sin rumbo. No fuimos liberados para hacer nuestra propia voluntad. ¿Se acuerda lo que hablamos de la voluntad de Dios? Sino para ser conducidos al reino de su amado Hijo para hacer su voluntad. Así como Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlo a una tierra prometida, Cristo nos ha trasladado del dominio de las tinieblas al reino del glorioso y amado Hijo de Dios. Como decía nuestro hermano al inicio del sermón, tenemos una herencia, un lugar reservado en los cielos, vida eterna. Este traslado ya es una realidad espiritual para todo creyente genuino, aunque en su plenitud todavía no lo podemos ver. Pero en la iglesia podemos saborear en parte aquello. Pablo describe que este traslado en 4 dimensiones. Voy a resumir un poco esto. De las tinieblas a la luz, del pecado a la santidad, de la esclavitud a la libertad, del dominio del pecado a la obediencia voluntaria a Cristo. Por eso que no es obligación, sino que es un acto de gratitud voluntaria por lo que Cristo ya hizo. De la condenación al perdón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Del poder de Satanás al poder de Cristo operando en nosotros. ¿Se acuerda que lo vimos en los versículos anteriores? El creyente ahora pertenece a un nuevo reino con un nuevo Señor. Ninguna religión, ninguna institución humana puede realizar esta transformación, sino solo Cristo tiene el poder de trasladarlo de una persona, trasladar a una persona del reino de las tinieblas al reino de la luz. De la palabra traslado implica un cambio total de dominio, como cuando un pueblo era llevado de una nación conquistada a otra. Así también Dios ha sacado del antiguo reino, nos ha sacado del antiguo reino a cada uno de nosotros y trasladado al reino de la luz, para ahora vivir conforme a los parámetros establecidos por Dios en su palabra. Ahora ya no vivo para mí, pues yo he muerto en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí en adelante son todas ellas nuevas, pues porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Todos apuntan a vivir ahora en otro reino. En otro reino. En este reino Cristo es el Señor. Los creyentes somos súbditos, llamados a vivir bajo su amor, autoridad, gracia. Por eso fuimos liberados para vivir, no fuimos liberados para vivir como nosotros queramos. El libre albedrío se acabó. Hermano, te estás autoengañando si tú crees que eres dueño de hacer lo que quieras. Si somos hijos de Dios, hemos sido llamados para andar como Cristo quiere que andemos. Dios tiene grandes promesas para nosotros, pero para que esas promesas puedan ser realidad en nuestra vida, debemos andar en luz. Debemos buscar, conocer a Cristo en su palabra, ponerle en primer lugar. Hermano, amado, ¿sabe qué? A veces uno dice, ¿por qué debo repetir siempre lo mismo? ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Pero toda la palabra apunta a lo mismo. De la abundancia del corazón, donde está tu tesoro. A veces nosotros queremos tapar el sol con un dedo. Y no es solamente por exponerlo, sino Dios quiere hacer grandes cosas con usted. Pero para eso debo creerle a Dios, entregarme a Dios.
luchar con nuestros deseos, luchar con nuestra carne, luchar con nuestro pecado, luchar con nuestras tendencias, luchar con nuestros pensamientos, tener una guerra espiritual con nuestros pensamientos. Si los pensamientos son los que, ahí es donde empezamos primeramente a pecar, después ese pensamiento baja al corazón y después ese corazón se transforma en obra. Hermanos, nosotros somos llamados para andar en luz como Cristo en luz. No hay sombra de tiniebla. Debe haber gratitud en un hijo amado. Hermano, si se trata de lo que Cristo ha hecho con nosotros, lo que Cristo ya hizo por nosotros. Si usted, hermano, disfrute, Dios nos ha llamado a disfrutar lo que ya Él hizo con nosotros. Y hay advertencias cuando nos desviamos del camino. Hay signos, hay pares que nos dicen por aquí no, por aquí no, por aquí no, pero nosotros preferimos ir por ahí. ¿Por qué? Porque amamos más las tinieblas que la luz. Entonces no le eche la culpa al hermano, no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa a los errores de otros. No, hermano, yo soy el responsable. Yo soy el responsable de andar por el camino de la luz. Yo soy el responsable de buscar la presencia de Dios. Yo soy el responsable de orar continuamente para que Dios transforme mi vida. Yo soy el responsable. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo por mí. Cristo ya me lo dio, Cristo ya me lo otorgó. Pero ¿qué estoy haciendo con el regalo que Dios me dio? Hay gratitud en tu corazón. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo preguntándote si la salvación se pierde o no se pierde. Preguntémonos si realmente somos salvos. Hermanos, qué grande es la obra del Señor, ¿verdad? ¿Hay gratitud en su corazón hoy día? Grande es el Señor porque no solo nos ha perdonado, sino que nos ha liberado de la esclavitud espiritual. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, recuerde, éramos prisioneros de las tinieblas, gobernados por un poder que no podíamos vencer. Pero Cristo, con su muerte y resurrección, rompió nuestras cadenas y nos hizo libres para siempre. Sin embargo, esta libertad no es para vivir sin rumbo, sino para caminar bajo el señorío de Cristo, reflejando su luz en medio de un mundo que aún vive en tinieblas. El creyente ha sido trasladado al reino de Cristo, para vivir como ciudadanos de ese reino, con gratitud, santidad y obediencia. Por eso, la invitación es a examinar nuestro corazón. Si Dios te ha hablado por medio del Espíritu Santo este día, hermano, no lo dejes pasar. Sino que dale vuelta, llévalo para tu casa. No lo dejes aquí en la iglesia. Medita en ello, amado hermano. Si ya has sido librado por Cristo, vive como alguien que le pertenece a Él. No vuelvas a las sombras del pecado ni la esclavitud de tus antiguos deseos. No te autoengañes diciendo que tú tienes que vivir como a ti se te da la regalada gana. No menosprecies lo que Cristo dejó aquí en esta tierra para que tú andes en luz. Una de las formas en que podemos empezar a querer andar en luz es expresar nuestra gratitud a Dios. Pero no solo de palabras, sino que con hechos reales en nuestra vida. No solamente decir que caminamos en luz, sino que andar en luz. Y deja que Cristo reine plenamente en tu vida.
Malamente a veces se dice que he perdido el primer amor. La pregunta es si verdadero amor el que me movió a recibir a Jesucristo como el Señor de mi vida. Y si aún no has experimentado esta libertad, escucha la voz del Señor que hoy te llama. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ven a Cristo. Deja que Él abra tus ojos, te saque de la oscuridad y te traslade al reino de su amor. Porque solo en Él hay perdón de pecados, vida nueva y libertad eterna. Cada vez que tenemos oportunidad de escuchar la palabra de Dios, el Señor nos está dando otra oportunidad. Por eso que decimos como iglesia, mientras haya palabra, hay esperanza. Mientras haya palabra, hay esperanza.